¿Puedes ir proyectando, Yuri, por favor, en el Meet tu presentación? Ay, un momentito. Así como lo habíamos hecho al inicio. Ahí ya se ve, ¿sí? ¿Me confirmas? No, no estoy viendo tu carpeta de archivos, pero no veo la PPT como tal. Ok. Abre el PowerPoint, Yuri. Sí, un momentito. Buenas noches, empezamos en breves minutos. Problemas, unos detalles técnicos. Un momento que voy a compartir. Sí, adelante, por favor. Lo que pasa es que me comparte el Met y no puedo... a ver. Abre tu presentación, abre tu PowerPoint y le das clic ahí en presentar, como lo habíamos hecho hace un momento. Listo. ¿Listo? Muy bien. Paul, en el live todo ok, ¿no? Ahí no porque me salí. No te preocupes, Yuli. No te preocupes. Adelante. Todo ok en el live entonces, ¿no? ¿Sí? Sí. Adelante, Yuli. Muy bien, muy buenas noches con todos los presentes. Les saluda Miguel Ángel Bringas, pues en nombre de la Escuela de Negocio Digital de Tuen. Tenemos hoy día el placer de poder presentar un tema que es relativamente de interés nacional para muchos profesionales y empresarios. La ponencia de hoy justamente se titula pues Minería, reinicio de actividades, que va a estar a cargo de la abogada Yulisa Aro. Yulisa es abogada pues, por la Universidad Privada César Vallejo, con más de 9 años de experiencia como abogada en asuntos sociales, judiciales mineros, ¿no? Con especializaciones pues, en derecho minero, derecho ambiental, en temas de gestión, fiscalización y legislación ambiental minera, con formación también como auditor interna en sistemas de gestión basada en la ISO 9001. Calidad, ¿no? La ISO 14001 a nivel ambiental, seguridad y salud ocupacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Lo cual, lógicamente, a ella le ha permitido pues, canalizar en el escenario de compliance, cumplimiento ambiental de las obligaciones del compromiso ambiental, en instrumento de gestión ambiental y cumplimiento laboral, en cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud de trabajo en la empresa, ¿no? Yulisa ha desempeñado pues, como abogada y apoderada legal en el proyecto minero denominado El Foro, ahora empresa Suma Gold Corporation, ubicada en Huamachuco, en la Sierra de la Libertad, desde la etapa de exploración y explotación con funciones de soporte a las áreas de relaciones comunitarias, en la resolución de conflictos socioambientales con las comunidades frente a problemáticas de concesión invadida por minería informal, propiedades con el estudio de títulos para adquisición de propiedades para operaciones mina, negociación y saneamiento de predios, medio ambiente con la asistencia en los permisos ambientales y fiscalización de autoridades competentes, experiencia pues que le ha permitido a Yulisa en la actualidad plasmarla en asesoría y gestión legal en temas regulatorios mineros enfocados a clientes que incursionan en proyectos mineros, ¿no?
Finalmente, pues, Yulisa ha tenido experiencia en litigios con el nuevo Código Procesal Penal, con relevancia en procesos en materia penal ambiental que ha tenido que afrontar la empresa, lo cual le ha permitido a ella elaborar planes y estrategias para la defensa y patrocinio de procesos judiciales, buscando alternativas y soluciones. Actualmente ella pues está como especialista en minería y solución de conflictos en la firma Rubio, que hoy en día el tema de la minería lógicamente tiene un interés muy relativo y también pues sabemos que el sector minero representa más del 50% de las divisas a nivel nacional, el 20% de la recaudación fiscal, el 11% del Producto Bruto Interno, y sabemos netamente que más del 60% aproximadamente de las exportaciones devienen de este sector. Justamente hoy día vamos a entrar un poco a detalle en este reinicio de actividades en el sector minero y le damos la bienvenida a Yulisa con todos estos pergaminos y este sólido background para que por favor nos comente un poco sobre este tema de hoy. Bienvenida Yulisa, muy buenas noches, gracias por estar aquí en el espacio de End-to-End. Muchas gracias por invitarme a este espacio, Miguel. A Paul también, buenas noches. Y también buenas noches a todos los que nos están viendo. Y bueno, pues sí, es un tema de trascendencia, ¿no? Porque la minería y todas las actividades se paralizaron por el tema del COVID-19. Entonces voy a poder dar detalles en relación a qué es una actividad minera. Vamos a hablar un poquito de derecho minero y luego ya vamos a hablar sobre el tema de reinicio de actividades que tiene que ver con las nuevas disposiciones en cuanto a la prevención del COVID, ¿no? Entonces, no sé si ya inicio con mi tema o otro preámbulo más, Miguel. Sí, adelante, por favor, Yulisa. Te escuchamos en el Meet, te seguimos también en el streaming en distintas plataformas y grupos. Ya, muchas gracias. Entonces, iniciamos. Bueno, como les decía, para poder hablar de minería, tenemos que saber en qué consiste esta actividad. Entonces, primero tenemos que hablar de la estratificación de la minería formal, ¿no? En el Perú, las escalas son gran y mediana, pequeño productor minero y minero artesanal, ¿no? Que tiene que ver con las hectáreas y la capacidad productiva. La gran y mediana minería, más de 2.000 hectáreas, más de 350 toneladas métricas día. El sector competente, sí, en gran y mediana minería es el MINEN, el SENACE, la UEFA y los CIONEMIN. En el pequeño productor minero, sí, metálico, es hasta 2 hectáreas y hasta 350 toneladas métricas días. El no metálico, sin límite y hasta 1.200 metros toneladas día. También hay yacimientos metálicos tipo placer en el caso de los pequeños productores mineros, ¿no? Con una capacidad instalada de producción de beneficio de 3.000 metros cúbicos días. Y el minero artesanal, que es el más pequeño, la hectárea que le corresponde para que pueda trabajar en metálico es hasta 1 hectárea y 25 toneladas métricos días en capacidad productiva. También hay no metálico, sin límite, hasta 200 toneladas métricos días. Y también hay yacimientos metálicos tipo placer, también hasta producción y beneficio de 200 metros cúbicos días. Acá el sector competente de fiscalización son los gobiernos regionales. Ahora, las etapas de la actividad minera. Nuestro texto único ordenado de la Ley General de Minería y su reglamento, el Decreto Supremo 014 de 92 EM, señala que las etapas de la actividad minería es el cateo y prospección, la exploración, la explotación, el beneficio, la labor minera, el transporte minero, la comercialización y el cierre de minas. Cateo y prospección, ¿no? Es el recojo de las muestras de rocas, que luego van a ser analizadas ya con un proceso físico-químico. Este tipo de actividad no es libre, no necesita el permiso por parte de las autoridades competentes, sin embargo, sí necesita la autorización para poder, supongamos, ir a hacer el tema del muestreo. En cuanto a la concesión, si existe en posesión de un tercero, tiene que tener autorización.
y en cuanto al predio superficial también. En caso de tener un propietario, necesita la autorización. En el caso de exploración, necesita una autorización que es por parte de las autoridades del gran minería, se nace pequeña minería, no hay casi exploración, porque la pequeña minería es más directo a explotación y beneficio. Pero en el caso de exploración es para ya ver las características de los minerales. Luego la explotación, que es la extracción del mineral, en la cual sí se necesita una autorización. Luego el beneficio que son ya los procesos físicos, químicos, en cuanto para poder extraer el mineral. Luego la labor general, que son una actividad de servicios auxiliares, que viene a ser la ventilación, el desagüe, el izaje. El transporte minero, que también necesita una autorización de la autoridad, que tiene que ver con la instalación y operar un sistema de trámite masivo continuo. Esto es de los productos minerales entre uno o varios centros mineros, a una planta de beneficio, a una refinería o de un tramo a otra que tenga que ver con los trayectos. Y luego la comercialización, que la comercialización también es libre. Es libre, pero sí a la persona que va a comprar, esta ley obliga de que tiene que requerir a la persona que le está vendiendo de dónde proviene ese mineral. Si no, tendría responsabilidades correspondientes legales. Y por último, el cierre de mina. El cierre de mina, que sí está regulada por una ley especial, que es la ley 28090, la ley de cierre de minas y su reglamento, la cual también tiene un plan de cierre en el cual hay una participación ciudadana, y al respecto es el cierre progresivo, el postcierre y el cierre final. Estas son las actividades que tienen que ver con la minería. Ahora sí, pasamos a lo que es el tema del reinicio, ¿no? ¿Por qué estamos hablando ahora del tema del reinicio de actividades del sector minero? ¿Por qué en estos momentos estamos hablando de esto? Es porque se dio una paralización por causa del COVID-19, que en el 15 de marzo, mediante el decreto 044-2020 PCM, pues se declara el estado de emergencia nacional y se dispone el aislamiento. El estado de emergencia en el sector minero solamente se autorizó actividades críticas en el proceso de gestión ambiental, seguridad y servicios públicos. Y un ejemplo, el tratamiento de planta de aguas, la ventilación de las minas subterráneas, el control de estabilidad física y química de los componentes mineros, la vigilancia de los componentes peligrosos, como es los almacenes de los insumos químicos fiscalizados, el manejo de residuos sólidos. Entonces, es así que cuando se dio la paralización, solamente se veían actividades críticas, que incluso pues el Ministerio de Producción tuvo que autorizar a los que vendían, supongamos, el cal, que es por el tratamiento del agua, ¿no? Entonces, era toda una cadena productiva. También durante este estado de emergencia, el MINEM realizó un protocolo sanitario. ¿Para qué? Para el traslado del personal, con todo un plan sanitario para poder prevenir el COVID. Solamente eran personal prioritario, solamente para actividades críticas. Entonces, ya cuando se dio en mayo la primera aprobación de la fase 1, mediante el decreto supremo 080-2020 PCM, el Estado señaló que esta aprobación de reinicio era de manera gradual y progresiva. Entonces, en la fase 1, solamente gran minería. ¿Y qué actividades? Explotación, beneficio, almacenamiento, transporte, cierre de minas y sus actividades conexas. Actividades conexas tiene que ver, supongamos, sus contratistas. Y es más, este decreto supremo 080 PCM, el MINEM estableció criterios de focalización. En gran minería, solamente los que tenían capacidad de producción 5.000 toneladas,
que no deberían de contar con ninguna medida administrativa, judicial o de paralización o suspensión de actividades, que tenían que contar con un campamento minero o establecimiento donde se asegure el alojamiento de su personal y contar con una producción declarada en el estamento. Eran esos requisitos, tenía que tener la fase 1 para poder empezar a operar, a reiniciar. Luego tenemos ya la fase 2, la fase 2 con el Decreto Supremo 101/2020. En esta fase 2, en gran minería, ya se da autorización para la exploración. Y aquí viene ya para que opere la mediana minería. Y aquí ya entra la exploración, la explotación, el beneficio, el almacenamiento, el transporte, el cierre de mina. Y también a la pequeña minería y minería artesanal, pero solamente las formalizadas. Y también las actividades conexas en relación a estas actividades mineras. En esta fase 2 fue más simplificada ya. A la mediana minería solamente que cuente con el campamento minero o acondicionar campamentos auxiliares o alojamientos externos de uso exclusivo de los trabajadores. Y para la pequeña minería y minería artesanal que cuente con autorización de inicio o reinicio de operaciones. Y luego ya nos encontramos con la fase 3, que es la recientemente con el Decreto Supremo 117/2020 PCM, en la cual establece que solamente es, bueno, acá ya dice las no comprendidas en la fase 1 y en la fase 2. Un ejemplo, la remediación de pasivos ambientales. Tenemos a Activos Mineros, que es una empresa que se dedica a remediar pasivos ambientales. Entonces, supongamos, ellos ya se encuentran dentro de esta fase 3. Y también los pequeños productores mineros y mineros artesanales. Ojo, en esta escala hay algo sui generis, porque es una actividad que se ha venido dando en un proceso de formalización. En un régimen general está la ley 7651, que esta ley pues se accedía a formalizarse respecto al acceso directo para la explotación y beneficio. Entonces, hay empresas de este sector, pequeño productor minero y minero artesanal, que no están trabajando, pero ya están iniciando sus procedimientos de manera regular para obtener su permiso. Ellos en esta fase 3 están aprobados. Supongamos el que tenga solamente su concesión minera y están solicitando el tema para poder iniciar. Y luego acá se encuentran las inscritas en Reinfo, las que se encuentran en formalización. O sea, las que no tienen todavía ningún tipo de autorización, solamente mediante una ley, que es la ley 37001 y sus reglamentos, la 001 y la 015 del 2020, que ampara a estas personas que están inscritas en Reinfo, y que incluso mediante un decreto supremo 015/2020 ha establecido requisitos para su permanencia, ¿no? Y también encontramos los mineros informales. Estos mineros informales tienen acceso a formalizarse hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, esta es una realidad. Esta escala está en el proceso de formalización y es una actividad minera que obviamente no lo han puesto específicamente los mineros informales que se encuentran en formalización, pero se sobreentiende que ellos también podrían iniciar su actividad minera. Bueno, ya hemos hablado de todas las fases, pero durante todas estas fases, el requisito obligatorio, ¿cuál es para poder operar? Es la presentación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de trabajo al MINS. Aquí sí, el Estado, como había un tema de reclamos, que no había flexibilización, el primer decreto, el 080, era todo un tema de requisitos engorrosos. Ya con la 101, con la 117, solo las personas jurídicas presentan este plan, o sea, las empresas presentan este plan. Entonces, ¿cuáles son los pasos para la presentación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo? Es elaborarlo,
y luego presentarlo a un correo electrónico, que es empresa@minsa.gov.p. Tú lo ingresas y ya estás apto para poder operar, ¿no? Entonces ahí ya es como si tuvieras ya inscrito en el sistema COVID-19. Ahora, el plan de vigilancia, prevención y control de trabajo, ¿en qué consiste? Recientemente se ha aprobado el documento técnico, la resolución ministerial 448-2020 MINSA, donde establecen los lineamientos. E incluso esta resolución ha derogado a las 239 que se hizo el plan en un inicio con la 080, que era para la primera fase, y para la segunda fase también estaba vigente la 239. Ya para la fase 3 está vigente la 448. E incluso antes de esta 448, el sector minería tenía su protocolo sectorial. La resolución ministerial 128-2020 y la 135-2020 MINEN. Sin embargo, este documento técnico último de la 448-2020 MINSA establece que el empleador puede establecer mayores medidas de prevención con relación a características económicas de los puestos de su centro de trabajo. Asimismo, puede adicionar otros lineamientos específicos en su sector económico. Entonces, ¿en qué consisten estos lineamientos de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo? Tenemos la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Cada vez que ingresas a trabajar, tiene que estar limpio. Así dice esta resolución ministerial. Evaluación y condiciones de salud del trabajador previo al regreso o recuperación al centro de trabajo. Lavado y desinfección de manos obligatorio. La sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Las medidas preventivas de aplicación colectiva. Las medidas de protección personal y la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del COVID-19. Esos son los lineamientos que tiene la resolución 448-2020 del MINSA. Aquí lo resaltante y que sería para el sector de minería es el distanciamiento. En el comedor, a razón del no uso de mascarillas, mínimo 2 metros de distancia y hacerlo por turnos, ¿no? Y incluso también esta resolución facilita la ingesta de los alimentos en oficinas si las condiciones lo permiten. El distanciamiento en cuanto a los campamentos o albergues. Acá establece de 1,5 metros entre cama y cama. Y en cuanto al transporte, el transporte sí dice 1 metro de distancia. Antes con la 239 y con los protocolos sectoriales de minería establecían el aforo de 50%. Ahora eso ya no lo señala, solamente señala la distancia de 1 metro en el caso de transportes. Y en cuanto a la protección respiratoria, aquí también ha habido un cambio, ¿no? Por toda la coyuntura, por todo este tema de las ventas de mascarillas muy caras, ¿no? Y sobrevaloradas. Entonces ha establecido que cuando es de bajo riesgo, dotar 3 unidades de mascarillas comunitarias para ser reutilizables y lavables. Cuando es mediano, la mascarilla descartable o comunitaria de mascarilla con caretas y protección facial. Y cuando es muy alto y alto riesgo, ahí sí la N95 o la EEP2. Ahora, este plan de vigilancia, cuando se tiene que presentar, tiene que establecer el número de trabajadores, qué empresa de tipo es. Hay un anexo en esta resolución ministerial, es un tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, la cual lo voy a exponer después. También en este plan está que se tiene que detallar los riesgos de exposición COVID por puestos de trabajo, cuando es alto, muy alto, mediano o bajo. Hay un anexo también en esta resolución ministerial. Esto lo va a manejar el personal médico. Y también, por último, se establecen las características de vigilancia, de prevención y control por riesgo de exposición. Estos son los lineamientos que había señalado, ¿no? Supongamos el dotar de las mascarillas, cómo se va a desarrollar en el comedor, todo tiene que estar detallado en este plan. Cuando hacía referencia al anexo 1,
de los profesionales de salud, porque aquí esta resolución ministerial sí obliga de que la elaboración del plan sea por un profesional de salud, y más que todo la vigilancia. Entonces, acá hay tipos que tiene que ver con el personal. Supongamos de 5 a 20 trabajadores, solamente tiene que tener un personal técnico para que le apoye al empleado, ¿no? Que es un profesional de salud. En el caso del tipo 2, que tiene que ver con hasta 20 trabajadores, aquí sí ya habla de un profesional de salud, pero que no tiene que ser técnico, ya va avanzando el tema de específico, ¿no? Especialidad. En el caso del tipo 3, también habla de profesionales de salud, pero también va avanzando con el tema de especialidad. En el caso de tipo 4, que es más de 51 a 100 trabajadores, acá piden que sea una enfermera, profesional de salud, enfermera. Y en el tipo 5, más de 101 a 500 trabajadores, acá sí una enfermera y un médico ocupacional. Y en el tipo 6, que es más de 500 trabajadores, también una enfermera y un médico ocupacional. Y también acá especifica los números de horas que tienen que hacer el tema de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Bueno, este anexo 1 también a las empresas que mayormente son las pequeñas, que no cuenten con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aplica para que se implemente este anexo. Ahora, la novedad también en esto, como decía, por la coyuntura, por el tema de que se inflaban los costos, ¿no? La adquisición y toma de pruebas rápidas, los empleadores lo pueden adquirir y aplicar en sus tópicos, ¿no? Y aplica obligatoriamente para los de riesgo alto y muy alto, ¿no? Y el personal de salud, el profesional de salud, es el que va a registrar los resultados de las pruebas a través de su personal encargado. Y bueno, pues tenemos la supervisión y fiscalización. Aquí tenemos ya el tema de el MINSA con el CENSOPAS, que es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud. Es el encargado del que va a registrar todos estos planes. Como ahora es mediante solamente el correo para que sea simplificado, ¿no? Esta área se va a encargar de ver que la existencia de los campos obligatorios sean bien llenados, si no se va a dar una suspensión o cancelación del plan, que la información no sea falsa, que la información no vinculada con la seguridad y salud del trabajador tampoco no sea esta idónea. Y aparte también se va a encargar de que se cumpla con todo lo dispuesto en la resolución ministerial 448 de 2020. También tenemos a la SUNAFIL, que se va a encargar de la verificación del cumplimiento e implementación del plan. Como habíamos señalado de los lineamientos, se va a encargar de ver el tema de limpieza, desinfección de los centros de labores, la sensibilización de lavado y desinfección de manos, el tema de los EPPs y la vigilancia de la salud. Y en el caso de los gobiernos regionales en minería, bueno, ellos son competentes, tanto en la 101 y en la 117 ha señalado específicamente la PCM, que la pequeña minería y minería artesanal, los gobiernos regionales son los competentes para fiscalizar y supervisar. Bueno, tanto para personas naturales y jurídicas. Entonces, acá, bueno, ya para casi ya terminar, unas reflexiones que yo vengo a traer, ¿no? Sería el tema en cuanto a la paralización y reanudación económica. Bueno, por fuente del Instituto de Ingenieros de Minas, la estimación de pérdida de producción podría ser aproximadamente de $5 millones en ventas a fin del año 2020, y su sustento tendría que ver con las variables de volumen de producción minera y el precio promedio de los metales, ¿no? Y para el tema de reinicio, ¿no? Señala de que ya se está avanzando, que ya al 90% la fase 1 y la fase 2 con labores formales, con más de 1.400 trabajadores.
Otra reflexión que vengo a traer es el tema de la informalidad laboral. La cifra en el Perú, alrededor del 70%, pues se ha visto que es de informalidad laboral. Y este sector, el minero, no es ajeno, porque como había señalado, tanto existen pequeños productores mineros y productores mineros artesanales entre personas naturales y jurídicas que están recién en formalización. Y esos son aproximadamente más de 70.000, que incluso también el MINEM establecía que este número podría formalizarse el 31 de diciembre del 2021. Entonces acá hay reflexiones en cuanto si ya se debe de cortar este tema de proceso de formalización. Y en cuanto a la normatividad, bueno, las normas son burocráticas, eso ya se ha visto en el sector minero, existe mucho fastidio, ¿no? Y se espera que se destrabe, claro, sin afectar la protección ambiental o el reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, hay mucho aquí por hablar en cuanto a los instrumentos de gestión ambiental. Ya ha salido el Ministerio de MINAM, ha establecido de que se va a ver el tema del levantamiento de bases, ¿no? Un trabajo que es de campo, con todo su protocolo sectorial. El tema de participación ciudadana también, o sea, es algo muy sensible, porque durante toda esta etapa de estado de emergencia se ha visto que incluso las poblaciones se han estado cuidando, incluso no querían acceder a que entren los trabajadores de la mina. Entonces es algo muy complejo, incluso para que realice la parte técnica, ambiental, han tenido que hacer su levantamiento de muestras, para hacer sus monitoreos, han tenido que ingresar solamente a predios superficiales de las empresas y no pues al resto de otros terrenos que son ajenos. Bueno, esa es la parte de mi aporte, ¿no? Muchas gracias. Continuamos, Miguel. Sí, muchas gracias, Yulisa, por esta excelente presentación. Un poco para empezar, pues, los comentarios, interrogantes de cara al público, me gustaría abrir esta ronda, pues, de preguntas, un poco comentándote y también, pues, un poco planteándote la siguiente pregunta que va en torno al mundo y a la gestión de proveedores, contratistas mineros, que lógicamente forman parte también de esta cadena productiva. En ese sentido, pues, cómo las empresas mineras están adoptando también, pues, de que estos contratistas, proveedores mineros, participen en este reinicio de actividades. ¿Acaso ellos tienen que presentar también algún plan de manejo de estrategia sanitaria al respecto? A ver, te explico. En un primer inicio, desde la 080, era la mina, supongamos, la empresa, con sus actividades conexas ya las subsumía. O sea, con todas las contratistas ingresaba a operar. Y eso pasa hasta ahora, ¿no? La empresa va a tener que señalar quiénes son sus contratistas en su plan de vigilancia. Ok, excelente. Bueno, no sé si tenemos algún interrogante, pero si no, pasamos a las preguntas del público. Claro. A ver, en el chat, la señorita Ángela Tolentino nos saluda. También, bueno, ella tiene un interrogante, dice, para el caso de empresas con menos de 4 trabajadores, no incluidos en el Decreto Supremo 003-98 SA, ¿considera al empleador como profesional para la vigilancia de la salud? Mira, si no lo ha establecido en este cuadro, ya, la resolución ministerial 447-2020 es donde establece que todas las personas naturales tienen que usar el protector, el protector facial y también su mascarilla, abarca a ellos.
para cualquier persona natural. Incluso yo estaba exponiendo de que solamente las personas jurídicas, en el caso de los pequeños productores mineros y mineros artesanales, solamente ellos son obligados a presentar su plan, más no las personas naturales. Sin embargo, estas personas naturales tienen la obligación de usar la mascarilla y también el protector facial conforme lo establece esta resolución ministerial, la 447-2020, en cuanto al protector facial cuando hay mucha aglomeración. Entonces, esa es la única obligación. En cuanto a presentación del plan, podrías tú presentar tu plan, pero no estás obligada. Muy bien, excelente. No sé si eso pues se responde un poco a la interrogante de Ángela. En todo caso, podríamos también invitarla a que abra su micro para que pueda quizás hacer otra pregunta. Buenas noches. Sí, bueno, la pregunta va a referir a que si ahora, en el caso de 4 trabajadores, el encargado o el responsable sería el empleador, ¿no? Como responsable profesional para la vigilancia de la salud. Claro, sí, él es el responsable, siempre va a ser el empleador. Por eso, mira, en el caso, en este anexo, te obliga por un personal técnico cuando es de 5. Si es menos de 5, será tu empleador, nada más. Ok, gracias. Ya. Gracias por la pregunta, Ángela. En el chat tenemos otra pregunta. Bueno, dice, ¿cómo está el aspecto social al momento en relación a proyectos como Minas Conga? Si se sabe algo al respecto, si hay luz verde o no aún. ¿Dónde está ubicada esa mina? Minas Conga es un proyecto que está pues, ubicado en la sierra del departamento de Cajamarca, ¿no? No, a ver. Ese tema también lo andan preguntando en todos los medios, incluso al Instituto de Ingenieros de Minas, ¿no? Es un tema muy sensible, ¿no? Entonces, tendría que volverse a retomar ese tema, porque se ha quedado ahí, y hasta ahorita solamente depende del gobierno de dar luz verde, ¿no? Por eso se habla del destrabe de todas las normativas. Ok, excelente. En todas estas disposiciones que hemos estado viendo, Yulisa, ¿cuál crees tú que todavía pues, no es del todo clara y que se presta cierta ambigüedad, ¿no? Desde el punto de vista empresarial para las compañías mineras, quizás hay algunos puntos todavía que no están bien alineados o que quizás necesita pues darle alguna nueva revisión, ¿no? ¿Cómo lo ves ese tema? En el caso de las exportaciones, Exportaciones. todavía sí, no hay un tema de cifras, de cuántos está en ventas, ¿no? No hay todavía. Creo que recién están en producción. Estamos recién mayo, junio, julio, ¿no? Entonces, todavía no tenemos esas cifras. Hasta menos que yo he hecho una búsqueda, no hay. Ok, excelente. Paul, no sé si tenemos algún interrogante en el Facebook Live. Por ahora no, Miguel. Muy bien. Bueno, invitarlos acá a los participantes también a que puedan pues, plantear sus interrogantes con total confianza. Yo tenía otra consulta que va pues, en relación al volumen de empresas mineras que ya están pues, hoy en día operando con estas disposiciones que nos has comentado. Y de todo el portafolio de proyectos mineros, ¿cuáles son todavía aquellas empresas y aquellos proyectos, Yulisa, que todavía no han entrado en operación, de repente por alguna restricción a nivel sanitario, por alguna restricción a nivel de alguna política que se ha dictado desde el gobierno central? Mira, las que cuentan con temas de suspensión judicial, paralización, ahí ha sido fuerte el Estado, ¿no? Lo ha establecido. Las que no cuenten
con medida de suspensión, pero eso ha sido para la gran minería. Para la mediana minería no ha habido más flexibilización, y más aún para el tema de los pequeños productores mineros. Ok, excelente. No sé si existe alguna otra pregunta de parte del público para poner la discusión con Luisa. Sí, Miguel, buenas noches. Buenas noches, Ángela. Otra consulta. Adelante, por favor. Eso, bueno, ya se ha derogado la ley de la 39, que se ha reemplazado por la 448. Tendría que actualizar el plan de acuerdo a la nueva normativa, ¿no? Pero no necesariamente creo que presentarla ante el ministerio, a menos que haya una elección o algo así, ¿verdad? Claro, a ver, supongamos, hasta la fase 2, tú has recibido la aprobación de tu inscripción, ¿cierto? Porque ahí fue mediante plataformas, tenías que ingresar al Cisco, y tenías que ingresar tu planilla y tu plan, ¿cierto? Entonces, y visitas con la resolución, la 239 que ha sido derogada. Lo que tendrías que hacer es solamente actualizar tu tema para ese tema de fiscalización, porque tu autorización ya la tienes. El censo va, que es la nueva área del MINSA que va a hacer el tema del registro, de todos los planes, va a poder verificar todo eso. Las actualizaciones solamente son cuando la actividad, ojo, cuando la actividad, supongamos, tu actividad era A, pero también tenías B, C y D, y no se había dado en una fase. Si amplías a la fase 3, si estás dentro de la fase 3, ahí sí tendrías que hacer tu nuevo plan con la 448. ¿Me dejo entender o no? Sí, está claro. Bueno, yo quisiera compartirles acá una información que creo que es muy importante respecto justamente a la fase 2, ¿no? La fase 2, en realidad, pues, según el gobierno central y datos del Ministerio de Energía y Minas, se estima de que está hoy en día generando más de 60.000 empleos directos a nivel nacional, ¿no? Según el Decreto Supremo número 101 de 2020 de la PCM, publicado en el Diario Oficial Peruano, incluye también las actividades de exploración, ¿no? Correspondiente a la gran y mediana minería. El sector informó que la reactivación de las operaciones mineras, comprendidas en las fases 1 y 2, representan un aporte del 9% del PBI nacional, ¿no? 9% del PBI nacional. Otro dato importante es, bueno, de que esta norma establece que para el reinicio de las actividades de la mediana minería, las unidades deberán contar con campamentos mineros o habilitar componentes auxiliares y o alojamientos externos para el uso exclusivo de sus trabajadores, ¿no? Otro dato, pues, que les podría compartir acá en última mano es que a la fecha ya se han recibido aproximadamente 87 solicitudes de unidades mineras de 39 empresas distintas para reiniciar actividades, según lo que se ha señalado en el sector a través de Susana Vilca. En el chat tenemos algunas interrogantes más. Lisa, dice la pregunta, ¿cómo está el aspecto social? Bueno, esta ya no. ¿Cómo está la pandemia en el Perú? Necesita empezar a generar nuevos proyectos. ¿Se va a dar algún apoyo de sacar adelante algunos grandes proyectos para paliar la crisis y generar nuevos puestos de trabajo? Bueno, es una pregunta un poco más reflexiva, creo, ¿no? Que escapa un poco al scope de lo conversado. Claro. Bueno, en realidad lo que se ha visto, y creo que todos tenemos conocimiento desde que se dio la aprobación de la fase 1, nadie estaba contento. Nadie estaba contento, todos querían trabajar de una vez, ¿no? Incluso se dio toda la informalidad en Lima, ¿no? En La Victoria, supongamos, en el tema textil, o sea, ya todo el mundo salía a vender. Y eso pasó también en minería. En minería, como les decía, había actividad de minería informal
supongamos, ahora en estos momentos Arequipa está en uno de los exceptuados porque todavía está en un estado de emergencia, porque el COVID está que sube, ¿no? Entonces, mira, en Arequipa, ¿qué está pasando? El gobierno regional de Arequipa, los mineros artesanales y pequeños productores mineros han accedido a hablar con el gobierno regional y mediante su gerente de energía y minas están sacando una ordenanza para que ya trabajen aún cuando existe todavía el estado de emergencia, todavía la cuarentena. Entonces se ve mucho el tema de querer ya trabajar, ¿no? Entonces es algo que el Estado también se ha visto que no ha podido manejar, no tenemos, es un tema muy, ¿cómo se dice?, delicado, ¿no? El tema de que las personas quieren ya trabajar, están con la enfermedad, están infectados, es muy delicado este tema. Yulisa, yo tengo un interrogante que va un poco en relación a la coyuntura actual, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, se ha determinado dentro de estas disposiciones que muy sutilmente y con mucho esfuerzo ustedes han logrado interpretar y presentarlas hoy día a todo el público. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que una empresa minera presente algún incremento de casos de COVID-19 en sus trabajadores? ¿Se ha estipulado que existe alguna norma que, por ejemplo, si llegas a una determinada cantidad de casos en la mina, pues dejas de operar? A ver, la 448, como te había señalado, dice que dentro de tu plan, tú puedes establecer cuáles son las medidas que puedes adoptar, las cuales son el mejor de tu trabajador. Supongamos, he visto varias empresas mineras de medianas y grandes que han paralizado, supongamos, 15 días, ¿no? Han sacado sus notas, ¿no? Paralizamos porque ha habido COVID. Entonces, son medidas que ellos están tomando para poder afrontar, porque están viendo de que mira, antes que pase todo este tema del reinicio de la fase 1, en La Libertad, un ejemplo, del extracto de mediana a gran minería, una empresa formal, ¿no? Más de 200 trabajadores fueron infectados. Es que es una pandemia, el COVID-19 puedes tomar todas las medidas al ingreso, todo, pero hay los asintomáticos, ¿cierto? Por eso es que ahora la mayoría de los temas de gran minería y mediana minería, ellos sí establecen de que cada vez que van a ingresar su personal se tiene que tomar las pruebas rápidas o también las pruebas moleculares. Pero sí algunos están haciendo el tema de como medida el de paralizar, ¿no? Porque es algo que se propaga rápido y tiene que haber desinfección. Perfecto. En relación pues a este trinomio del cual muchas veces hemos hablado y también pues tenemos algunos problemas ya de antaño, ¿no? La relación de las comunidades con la minería, con la empresa privada y con el Estado, ¿no? Ese trinomio que tan ansiadamente los peruanos hemos reclamado para sacar adelante proyectos y que todavía pues algunos siguen en etapa de hold, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este tema de las relaciones con la comunidad versus la reanudación de las operaciones mineras, teniendo en cuenta que lógicamente hoy en día una contaminación en alguna empresa minera, en algún campamento, podría también traer repercusiones a las comunidades aledañas, ¿no? ¿Cómo se podría manejar este tema? Es un tema un poco álgido que hay que tener cuidado, ¿no? Definitivamente, es un tema en el cual yo tengo mucha experiencia, que más de 9 años, y sí, es un tema muy sensible, y ahora más, porque ahora tenemos el tema de, como te decía, si se ha visto cuando ha habido el estado de emergencia y no dejaban ingresar al personal que solamente iba a ver las actividades críticas, imagínate ahora, si en un lugar estas personas se sienten
con el temor de que ingresen personas foreanas a su lugar, o sea, el recibimiento no va a ser el mismo. Entonces, definitivamente aquí el Estado tiene que tener su rol, ¿no? De incentivar el tema de conversar, de dialogar, porque definitivamente ahorita el presidente, pues, supongamos, ha dejado el tema de que cada uno se va a cuidar, ¿no? Entonces, es un tema muy sensible. Yo creo que, bueno, espero de que no suceda más. Ahorita la gente está con el tema de que están infectados o no, ¿cierto? Ahorita están un poco distraídos, pero va a haber un momento en que sí, toda esta gente se lo muera y creen que con eso van a defender sus derechos. Entonces esperemos acá la participación no solamente de parte del gobierno nacional, sino también de los gobiernos locales, que son las municipalidades, que es lo más directo que puede haber con una comunidad. Bueno, esa es mi apreciación. Excelente apreciación, Yulisa. Siempre pues hemos estado sometidos como peruanos a aquellas frases célebres que decía pues que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? No sé si existe alguna... Ahí pero tiene robando. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Yulisa. Muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Ha sido muy, muy didáctica, bastante gráfica también. En cuestión, pues, al reinicio, ¿no? El reinicio formal, pues, de la minería, un brazo muy fuerte para la economía peruana. Con respecto a eso, pues, tú comentabas, y esta última reflexión se hace muy, muy importante y relevante en esta época, pues vemos pues, que la gran minoría también ha jugado un papel fundamental en algunas regiones, pues, teniendo en consideración el trabajo del sector privado con el público, orientado a, por ejemplo, brindar infraestructura de salud, el poder poner rápidamente pues, a disposición de la población algunas plantas de generación de oxígeno, como es el caso, por ejemplo, en Uquegua, Quillabeco, o en Cajamarca, pues con el ministerio, con la región. Entonces, bajo tu óptica, pues, ¿cuál sería la mejor forma de trabajar minería, gobierno regional, Estado, central, de tal manera, pues, que las actividades se den de la mejor manera, de la manera más orgánica y también con un éxito de cara, pues, a una nueva situación de normalidad para el Perú? Mira, Paul, estamos en una nueva normalidad. Como te decía, ahorita hay ciertas regiones en donde los índices de infectados son más que otros, ¿no? Entonces, definitivamente, energía y minas, supongamos, como te decía, la gerencia de energía y minas está focalizada solamente para el tema de los pequeños productores mineros y mineros artesanales. Y el MEN para el tema de las medianas y gran minería. Sin embargo, la gran minería y mediana minería tiene mucho aporte que dar a la parte del Estado, a la parte pública. Sin embargo, también quiero decir, valga verdades, si es que también estos gobiernos locales y regionales se dejan ayudar, porque si no se dejan ayudar, imagínate, no va a poder viabilizarse. Como tú decías, están haciendo el tema de, algunos están haciendo aportes para que ya existan los temas de las plantas de oxígeno, que es algo muy, muy favorable, pero pueden existir más cosas, pero el tema es que se dejen ayudar. La parte privada está ahí, el tema es que se dejen ayudar. Muy bien, ese caso, Luisa, que te comentaba, de más de 200 trabajadores creo infectados, estamos hablando puntualmente de una minera que está en la Sierra de la Libertad, creo que es este consorcio minero Horizonte, puede ser. Exacto, Pacás, ¿no? Entonces, como te decía, o sea, era muy sorprendente, ¿no? Porque venía de una mina, pues, súper formal, que tiene implementado su sistema de seguridad y salud ocupacional, o sea, es que es una pandemia, o sea, viene uno y atrae a otro, entonces,
ese, supongamos ese pueblo echaba la culpa a la mina que todos están infectados porque habían venido a trabajar personal foráneo. Entonces, ahorita creo que no es el momento de hablar el tema de cómo van a reaccionar. El tema es cuando se va a bajar los índices, van a bajar los índices y ahí sí la gente se va a comenzar a hacer el tema de acercar. E incluso las empresas privadas para el tema de el área de relaciones comunitarias, ¿no? Entonces ellos tienen una gran función. Tienen que ver sus temas de dirigentes, el tema, incluso el medio de comunicación que han tenido. Hasta donde yo tenía conocimiento, una empresa grande, Nexa, había tenido toda, la mayoría tienen celular, ¿no? ¿Cuál había sido su medio de comunicación? El WhatsApp. Entonces, ha sido uno de los medios de comunicación en los cuales tanto mina como comuneros se han podido, pues, comunicar y unir fuerzas, ¿no? Entonces, es una forma de comunicación. Perfecto. En este aspecto hay un control, un punto de control en el proceso, por ejemplo, que permita, pues, digamos, monitorear al ingreso y a la salida de las operaciones a los trabajadores, porque hay que recordar de que la mayoría, pues, en el régimen minero trabaja una cantidad de días y sale otra cantidad de días determinadas a su casa, ¿no? Se va a su hogar. Entonces, ¿cómo hoy día lo están manejando o básicamente, qué disposición es obligatoria si, por ejemplo, tomarte una prueba molecular, una prueba serológica, para tratar a partir de ahí de mitigar el contagio en el campamento minero, ¿no? A ver, como te había repetido, vuelvo a repetir, yo había visto que el Instituto de Ingenieros de Mina del Perú se había pronunciado en cuanto que el tema de la gran minería y mediana minería habían establecido de que ellos para el ingreso sí o sí iban a utilizar sus pruebas rápidas, porque la resolución ministerial última que ha salido, la 448, como solamente obliga cuando es de riesgo muy alto y alto, ¿no? Entonces no estarían obligadas. Sin embargo, por prevenir, ellos dicen que sí lo van a hacer. Cosa que para mí está bien. Si tiene la capacidad económica y de poder cuidar a sus trabajadores, perfecto, está bien, porque tiene la capacidad económica. Pero esta resolución ministerial última lo han hecho por el tema del descontento y que todas las empresas no podían acceder al tema de costos, pues, ¿no? E incluso he visto que también este Instituto de Ingenieros de Minas del Perú han optado por que los días de trabajo sean más largos, ¿no? Supongo se había, creo, 14/7, ahora el doble, ¿no? 20 y tantos. E incluso también, ¿por qué? Por el tema de que para que exista más la permanencia y el tema del traslado, o sea menos, ¿no? Y el trabajo remoto, ¿no? Que también lo he priorizado, que la mediana minería y la gran minería tienen la capacidad económica de tener el tema digital, el tema de los software, que es muy importante para el tema de minería, los cuales ellos pues están viendo el tema de implementar varios software en cuanto al tema de su personal, quiénes han estado infectados. Creo que les establecen como cédulas, ¿no? De su personal en cuanto en cuántas áreas, ¿no? Entonces, es una actividad en esa escala que puede dar un tema más de calma y tranquilidad, pero ahora en estos tiempos todos tenemos que ser pues muy cuidadosos y prevenir. Tenemos que volvernos expertos en tema de bioseguridad, el de la mascarilla, el protector facial, el lavarte las manos, el de estornudar solamente con tu mano aquí, ¿no? Entonces, hay el de distanciamiento, que ahora es 1 metro. Entonces, ahora las reglas han cambiado. Esta nueva normalidad es diferente y es
en caso de las empresas con capacidad económica es prevenir. Muy bien, excelente por tu apreciación. Muchas gracias, Yulisa. No sé si hubiese alguna interrogante adicional de cara al público. Si no, pues pasaríamos a los comentarios finales de tu persona, Yulisa. Claro, bueno, por mi parte, como decía, tenemos que volvernos expertos en tema de contra el COVID-19, ¿no? Incluso también nuestra salud mental. Y bueno, pues gracias Paul, gracias Miguel por este espacio. Espero que mi aporte haya pues sido de expectativa y quién sabe, volver a estar de nuevo en este espacio. Como decía José Luis San Pedro, ¿no? Uno escribe a base de ser un minero de sí mismo. Muchas gracias a todos por su gentil asistencia, a todos aquellos seguidores que estuvieron en el streaming, también en el Meet conectados. Ahí tenemos los datos del estudio Azabache y Abogados, el estudio pues, que se encarga, ¿no, Yulisa, de ver todos estos temas en relación al sector minero. Claro, incluso recién en nuestro staff tenemos una médico ocupacional que está elaborando los planes de COVID y también hace tema de vigilancia ocupacional. Entonces somos un staff integral, ¿no? Muy bien. Bueno, de mi lado, esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Agradezco infinitamente a Yulisa Aro por esta excelente presentación. Nuevamente estoy reiterándote una invitación para que puedas más adelante, Yulisa, estar aquí pues ilustrándonos sobre estas disposiciones legales que a muchos empresarios inmersos en el ámbito minero les interesa, ¿no? El día de mañana, pues, les recordamos que tenemos una noche internacional. Vamos a estar acompañados desde España con Francisco Mulor. Vamos a ver el tema puntualmente de la transformación de la información. Vamos a tocar el tema también del Power BI, un generador de valor hoy en día inmerso pues, en casi todas las organizaciones. Como bien sabemos, estamos desplegando en casi la mayoría de las organizaciones grandes y medianas y también pequeñas el tema de la transformación digital y Big Data. Y vamos a ver cómo estos dos conceptos se alinean pues, con el tema de la transformación de datos y la generación de información a partir de los datos para tomar decisiones correctas. Muchas gracias a todos, señores. Me despido pues, en nombre de la Escuela de Negocios Digital. Muy buenas noches, será hasta otra oportunidad. Gracias, Yulisa. Hasta luego, gracias.